Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de los martes, nuestro grupo pequeño. Esta noche vamos a hablar acerca de el sábado y el ministerio sanador de Jesús. Es interesante y particularmente vamos a hacer énfasis en algunos incidentes que aparecen a través de todos los evangelios, pero quiero enfocarme de manera especial en el evangelio de Juan por razones que espero van a ser bien claras, aparentes a medida que avanzamos, progresamos en nuestro estudio. Todos los evangelios introducen a la persona de Jesús, lo presentan a Jesús contextualizado, anclado en las escrituras previas, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, que no es más que lo que la Biblia judía o el Tanaj. Y el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, introduce a Jesús en el capítulo 1 con la famosa genealogía que aparece allí, donde nos dice Jesús que es hijo de Abraham, hijo de David, indicándonos que Jesús aparece en un contexto, no viene de la nada, hace referencia a estos dos personajes y procede a darnos información más detallada. El Evangelio de Lucas nos da otra genealogía y ancla la llegada, la entrada de Jesús, lleva la genealogía, no se detiene como Mateo hasta la generación de Abraham, sino que él continúa, llega hasta donde Adán. Y no solamente llega donde Adán, dice Adán, hijo de Dios. Así que conecta a Jesús con la genealogía hasta Adán. El Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos de manera similar. El Evangelio de Marcos es el de los cuatro evangelios, el que tiene la conexión más directa con el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Miqueas, y virtualmente toma las palabras de los últimos versículos del Antiguo Testamento para iniciar su evangelio. Así que en la mente inspirada por el espíritu de ese evangelista, de Marcos, el Nuevo Testamento no es más que una continuación de la historia de Dios envuelto en los asuntos humanos, de la revelación de Dios. Pero el Evangelio de Juan, de manera particular, el evangelista Juan ancla la entrada de Jesús en su prólogo, haciendo referencia a Génesis 1. El Evangelio de manera impresionante comienza prácticamente con las mismas palabras que comienza el libro de Génesis. San Juan 1:1 dice, en el principio, al igual que Génesis 1:1, comienza exactamente con esas palabras. Y no es accidente, deliberadamente, lo vamos a ver en un momentito más adelante, pero deliberadamente el evangelista nos hace referencia a Génesis, no solamente en el capítulo 1, sino a través de todo el evangelio. Aparecen tres palabras aún desde el prólogo en el Evangelio de Juan, que son centrales. Él introduce tres conceptos aquí que son centrales al argumento, a lo que él nos quiere decir acerca de Jesús. No son exclusivos al Evangelio de Juan,
pero los presenta de una manera muy clara y sistemática. Y para entender el estudio de esta noche, es importante que le demos la importancia, la relevancia que el evangelista le da. ¿Cuáles son estas tres palabras? Estas tres palabras son la palabra verdad, la palabra gloria y la palabra luz, a diferencia en oposición a las tinieblas. Y la palabra luz de manera especial está conectada con la palabra verdad. Así que podemos decir que esas dos interactúan. Y le podemos añadir entonces el tercer término que él usa, que es la palabra gracia. En el versículo 14, por ejemplo, del capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que me introduce en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Así que es de una manera poderosa, impactante, de una forma directa, lo introduce su evangelio e introduce a la persona de Jesús, la identidad, quién Jesús es, con el Dios creador de Génesis. ¿Cuál es el siguiente tema? Habla acerca de la luz en el versículo 4. Y de nuevo las correlaciones aparecen allí. Y aparece luz en oposición a las tinieblas, verso 5. Dice, en él estaba la vida, verso 4, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que desde el versículo 5 en la introducción encontramos el tema de que todo lo que va a ocurrir, toda la narrativa del evangelio, toda la revelación de este Dios que ahora se hizo carne, que es la palabra. Génesis 1 encontramos a Dios por su palabra, como dice el Salmo 36, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo lo que ellos contienen por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así que encontramos a Dios con la palabra en Génesis 1, creando. Y ahora el evangelista Juan me dice que esa palabra, el verbo, ahora esa palabra se hizo carne, se hizo una persona. Así que ahora la palabra encarnada, la palabra de Dios. Recordamos el estudio de la semana pasada o antes pasada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dijo Jesús, cuando en la primera tentación en el desierto, como aparece en el Evangelio de San Marcos y San Mateo, sino citando a Moisés en Deuteronomio capítulo 8. Y Moisés está repitiendo el incidente que ya estudiamos en Éxodo 16, cuando viene el maná y aparece el milagro donde Dios reintroduce el sábado a un pueblo que estaba recién liberado de la esclavitud y que no había podido guardar ese día. Y aquí encontramos que esta palabra encarnada, toda palabra que sale de la boca de Jehová, ahora Jehová no solo habló, como dice Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que, de nuevo, esta idea de que la palabra ahora se hace carne, de que todo lo que sale de la boca de Dios, que es la palabra, no solo crea los cielos y la tierra y todo lo que ellos contienen, el universo conocido,
sino que esa palabra, todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que sale, todo lo que Él habla, todo lo que Él dice, es para bendición y vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y de nuevo, no es una idea novedosa que Jesús introduce, está haciéndose eco a una verdad que había sido expresada desde muchos siglos atrás. Y el evangelista Juan trae todos estos ingredientes desde el principio, y esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué tiene esto que ver con el sábado? Él nos sigue diciendo que, versículo 9, capítulo 1, aquella luz verdadera, notemos que ahora la luz y la verdad andan juntos, como dije. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y a todo el que lo acepta, dice el verso 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra, como dije, se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y entonces dice él, introduce el segundo término, y vimos su gloria. Así que él ahora está diciendo que él fue testigo, él vio algo, no está diciendo me contaron algo, está diciendo lo vimos y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ahí están las tres palabras, gloria, gracia y verdad. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. Así que está diciendo que hay abundancia, hay plenitud. Plenitud es que no falta, no hay escasez. De esa plenitud que Él está lleno de gracia y de verdad, verso 14, esa es la gloria que Él vio. Que la gloria de Él, vamos a desarrollar esta idea, pero se los voy a decir aquí. Gloria es simplemente, no es una palabra que es común para nosotros hoy, o si la usamos, solo tenemos una idea nebulosa de lo que significa. Pensamos algo como que brilla, resplandece, y ciertamente tiene esas connotaciones, pero de una manera más clara en el Evangelio, y lo vamos a ver más adelante, como dije, gloria simplemente se refiere al carácter. Así que él lo que está diciendo es que vimos su carácter, vimos quién Él es, vimos su carácter, y el carácter de Él es un carácter que es como el de su Padre. Y ese carácter de Él, de Jesús, que es igual al de su Padre, ese carácter es lo que vimos. Cuando lo vimos, lo descubrimos, cuando lo pudimos discernir, verlo. ¿Cómo lo vimos? Por las obras que hizo, por las cosas que hizo, la manera que actúa, cómo habla, lo que dice, cómo se comporta, y lo que hace, las cosas que hace. Así fue que vimos su gloria. De hecho, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, cuando habla de la boda de Caná, donde se convierte el agua en vino, versículo 11 del capítulo 2 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Así que es esa manifestación, ese dejar ver su gloria, manifestar su carácter. Su carácter se ve. Y ese discernimiento, ese ver el carácter, ver la gloria, es lo que lleva a sus discípulos a creer en Él. Volviendo al capítulo 1, entonces encontramos que esa gloria, ese carácter de Jesús, que se manifiesta por las obras que Él hace, resulta que ellos pueden ver que es un carácter que está lleno
de gracia y de verdad. Así que estas tres palabras van a jugar un papel muy importante en nuestro estudio, como dije al principio, del sábado y el ministerio, el trabajo que Jesús hace. Verso 16, porque de su plenitud, de esa abundancia, tomamos todos gracia sobre gracia. Pues, y aquí hace una declaración impactante, importante, que también tiene gran relevancia en nuestro estudio, el de esta noche y creo que el de la semana que viene es el mismo, va a ser en dos partes. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que nos está diciendo aquí el evangelista que hay un nivel de revelación especial. Hay un nivel de revelación que supera la revelación que vino a través de Moisés. Cuando habla de la ley, para nosotros esto no suena tan claro como para el oído de la audiencia de Juan en ese tiempo. Ellos sabían muy bien que cuando se dice la ley, se están refiriendo a lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Están hablando de manera específica, técnica, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pero de una manera más global se refiere, era una manera como tipo taquigrafía, de referirse a todo el Antiguo Testamento, esto es, a toda la Biblia. No se había escrito el Nuevo Testamento en el tiempo cronológico cuando estos eventos están ocurriendo. No había comenzado el ministerio de Jesús, no en el tiempo que Juan lo escribió, sino en el tiempo cronológico de los eventos que está describiendo. Así que él está diciendo que la revelación de Jesús, que es una revelación que es igual a la identidad y al carácter de quien Dios es superior a toda revelación previa. Eso es lo que el versículo 17 está diciendo. Y antes de que nosotros pasemos esto por alto muy rápido, hay una tradición teológica en el cristianismo lamentable, en mi opinión, de no valorar el Antiguo Testamento. Pensar que el Antiguo Testamento de alguna forma es inferior, revela a un Dios inferior al Dios del Nuevo Testamento. Ya acabamos de ver que es el mismo Dios y lo vamos a ver de una manera más clara aún más adelante, donde Jesús dice eso mismo. ¿Cómo era la revelación? ¿Cómo es la revelación que Moisés recibió? Para que tengamos una idea del calibre de revelación que Jesucristo está dando ahora. Cuando digo revelación, es manifestando quién Dios es, mostrando quién Dios es. Es como alguien que ha estado envuelto en tinieblas y ahora viene la luz. Alguien que ha estado en oscuridad y ahora viene la luz y se puede ver lo que antes la oscuridad no permitía ver. Y ya vimos que la luz viene y hay un conflicto entre las tinieblas y la luz, lo acabamos de leer. Así que esta revelación de la que él apenas está introduciendo el tema en su evangelio, ocurre en un contexto de conflicto. Hay alguien que viene con la luz, que es la verdad, y hay alguien que patrocina la mentira, alguien que usa la mentira para que el carácter de Dios quede envuelto en oscuridad y tinieblas y no se pueda ver.
para que quede nublado, para que quede a oscuras, para que no se pueda discernir. Y Jesús viene con la verdad, con la luz de la verdad, me está diciendo el evangelista, con una revelación tan clara y llana, manifestando el carácter de Dios. Y que esa manifestación del carácter de Dios, la manifestación es producida por hechos, lo que él le llama obras. A veces se le llaman señales, a veces nosotros le llamamos milagros, a veces le llamamos, Jesús usa el término trabajo, yo trabajo, o sea, estoy haciendo obras, estoy haciendo cosas, estoy trabajando. Y este trabajo que yo estoy haciendo, en eso es que consiste, esas son las evidencias que yo doy de quién yo soy. Y quién yo soy es idéntico a quien el Padre es. Ese es el tema. Esa es la gloria, esa es la verdad. Pero estas cosas no están ocurriendo, como dije, en el vacío. Están ocurriendo en el contexto de un poder opositor, alguien que está contrario, que no quiere que esto suceda. Están ocurriendo en el contexto de un conflicto. Y el evangelista va tan lejos de atreverse a hacer una comparación por inspiración del Espíritu Santo con cualquier otra revelación previa que ha ocurrido de Dios. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es interesante que la revelación de Dios, que Moisés, gran hombre, gran profeta, extraordinario mediador de revelación. De hecho, si vamos al libro de Números, capítulo 12, verso 8, Dios está hablando, Dios mismo está hablando. Y él dice qué tipo, cuál es el calibre, cuál es la calidad de la revelación que Moisés está mediando. Todos los profetas son mediadores de revelación. Y esto es lo que dice Números capítulo 12, verso 8. Dice, cara a cara hablaré con él, refiriéndose a Dios diciendo acerca de Moisés. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, dice Dios, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Está diciendo Dios que la calidad, el calibre de la revelación que Moisés está recibiendo es una revelación que es superior a la revelación, a cualquier otra revelación que él había enviado o ha enviado. El verso 10 del capítulo 34 de Deuteronomios dice exactamente esto que yo acabo de decir de una manera más clara todavía. Dice, y nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Así que lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 1, verso 17, tenemos que darle el peso que debe de tener, que legítimamente le corresponde. Él está diciendo que de tan alto calibre y altísima calidad como fue la revelación que Moisés recibió de Dios, que el trabajo como mediador de revelación de tan altísimo calibre que hizo Moisés, él dice que la revelación de Jesús, que es lleno de gracia y de verdad, a su plenitud, a su totalidad, que no le falta nada, le queda corta. Que la calidad de la revelación de Jesús es todavía más alta, de más alto calibre. Y finalmente él
concluye, resume en el versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Jesús, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ahí ya quedó el punto. Pues, ¿tú quieres conocer a Dios? Al Padre, mira a Jesús. Cualquier otra revelación que hay en la Biblia es importante, es valiosa. No la estoy rechazando ni empequeñeciendo. Acabamos de leer el calibre de revelación que Moisés y los profetas han mediado. Pero me está diciendo que el que ha dado a conocer a Dios, al Padre, es el Hijo, es Jesús. Así que el estándar de revelación del Padre, de Dios, es Jesús. Bien, teniendo este fundamento y esta base, yo quiero resaltar, a ver si me da tiempo en esta noche hacerlo los dos. Quiero presentar dos incidentes. No son exclusivos, no es la única vez que esto sucede en los evangelios. Aparecen en otros evangelios y si tenemos el tiempo en un futuro, quiero que lo podemos mencionar. Pero quiero usar estos dos ejemplos porque sacan a relieve de una manera especial el tema que nos interesa, que es el sábado en el contexto del ministerio sanador de Jesús. Recordemos todo el tiempo que lo que está ocurriendo aquí es una revelación de la gloria de Dios, esto es del carácter de Dios, quién Dios es. Y que quién Dios es que Él es lleno de gracia y de verdad. Y que esta revelación de la verdad, de la luz de la verdad, ocurre en el contexto de una guerra entre la luz que está disipando las tinieblas. No olvidemos eso. Tenemos que mantener eso constantemente. Ese es el fundamento. Sobre ese fundamento es que vamos a edificar todo lo demás. Bien. El capítulo 5 de San Juan nos cuenta el incidente de un paralítico que está en un estanque que se llama el estanque de Betesda. El estanque de Betesda todavía está allí, o mejor dicho, las ruinas están allí todavía. El estanque de Betesda está en la puerta o para decirlo más correctamente, está, si nos imaginamos, por decirlo así, un tipo de rectángulo, la ciudad amurallada de Jerusalén, la muralla que mira hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, donde estaba el templo, donde está todavía, hay una mezquita allí ahora, pero todavía está allí el fundamento, la base sobre la cual se edificó, estaba el templo. Si usted se mueve un poquito más al norte, estando en esa misma muralla, está el estanque de Betesda. Y en ese estanque de Betesda venía una multitud de enfermos, me dice el versículo 3 del capítulo 5 de San Juan. Y ellos estaban allí esperando encontrar sanidad. El versículo 4 me dice cómo ellos esperaban encontrar sanidad. Y este hombre particular tenía 38 años de estar enfermo. Y Jesús viene y le pregunta, verso 6 del capítulo 5, dice, ¿quieres ser sano? Y entonces Jesús le dice, verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, él fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El versículo 9 me dice, me da un detalle que en el contexto del milagro que está ocurriendo, pareciera algo, una nota como ridícula. Me dice,
después que me da esta información impactante, increíble, que casi hace que uno caiga al suelo, dice que al instante aquel hombre fue sanado. O sea, pensemos, un hombre de 38 años, cuadripléjico, paralítico, paralizado, y al instante que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, es sanado. O sea, esto es un asunto de, wow. Es eso, es wow. Pero entonces el versículo termina diciéndome que aquel hombre al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo. O sea, hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Fue sanado, fue habilitado. Y entonces, pero termina el versículo y era el día de sábado aquel día. Nosotros tendemos a leer este versículo como bueno, esto es algo como marginal, sin importancia. O simplemente es un tipo de pleito religioso. Los religiosos siempre andan buscando cosas de qué hablar, de qué discutir, de qué debatir. Esa es usualmente la actitud que encontramos cuando leemos ese versículo. Y de hecho, cuando se predica de este tema, rara vez, casi nunca, se hace ningún énfasis sobre el tema de que era sábado ese día. Pero vemos que en la narrativa de Juan es algo que es serio, porque el relato entero del milagro y la introducción llega hasta el versículo 9, y ya la segunda mitad del versículo 9, todo el tema de ahí en adelante se vuelve acerca de el tema del sábado. Así que es un tema que el evangelista, inspirado por el Espíritu, entiende que es importante, que es relevante. Y la pregunta que tenemos que hacerle al texto es, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me tiene que comunicar? ¿Qué es lo que me quiere comunicar? Porque más de la mitad de esta narrativa tiene que ver con el tema de que el milagro ocurrió en sábado. Vamos a leerlo. Dice, y era, última parte del versículo 9, y era el día de sábado aquel día. Yo estoy leyendo la Reina Valera, que ellos dicen, y era día de reposo, le ponen un asterisco y al final abajo el asterisco dice, esto quiere decir sábado. Así que estoy leyendo sábado. Si quiere decir sábado, escriba sábado. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de sábado. No te es lícito llevar tu lecho. Así que resulta que Jesús, ahora volvamos otra vez al versículo 8, el mandamiento, lo que sale de la boca de Jesús es, levántate, toma tu lecho y anda. Nosotros usualmente pensamos que las dos cosas que son impactantes aquí es el levántate y anda. Ese es el milagro, eso es lo que él no puede hacer por 38 años. Eso es lo que su enfermedad no le permite hacer. Eso es lo que es impresionante en nuestra manera de ver, y no quiero decir que no es impresionante, es impresionante. Pero Jesús pone en el medio del levántate y anda, le dice, toma tu lecho. O sea, recoge tu alfombra, tu colchón, échatelo encima y llévatelo. Yo quiero que por un instante especulemos en las opciones que Jesús tenía. Porque debemos de evitar a toda costa pensar que esto es un accidente o por lo menos un incidente que Jesús no previó. Jesús pudo haber hecho el milagro en otro día que no fuera el sábado. Jesús pudo haber hecho el milagro sin incluirle
que tomara su lecho y andara, que tomara su lecho. Él le pudo haber dicho, levántate y anda. Y tercero, le pudo haber dicho, levántate, anda, y después de la puesta del sol, ven y recoge tu lecho y llévatelo a tu casa, si es que era importante para él que se llevara el lecho, que lo recogiera, su camilla, el colchón, el que estaba tirado ahí. Pero eso no fue. Y es importante que no caigamos en la tentación de pensar que es que Jesús no previó. Que no pensemos que Jesús pensaría después, óyeme, qué error cometí. Si hubiese sabido todo lo que resulta de esto, lo hubiera hecho de esta otra manera. Nada de eso está ocurriendo. Es premeditado, es deliberado, es con un propósito. Es la luz. Hay una manifestación aquí, hay una revelación. Y vamos a ver lo central que Jesús piensa que es el asunto de toma tu lecho. Porque vemos que si no toma el lecho en el día de sábado, si no se echa arriba el rollo de su colchón enrollado, si no se lo echa al hombro, si no lo carga, nadie lo nota. Nos vamos a dar cuenta en un momentito que ni el paralítico sabía quién era que lo había sanado. No que Jesús está buscando crédito y quiere que lo noten. No. Pero no perdamos de vista el punto que el detalle que produce todo lo demás, todo lo siguiente que ocurre en la narrativa, es que Jesús le dice que se echa arriba el colchón, que toma tu lecho. Ese es el problema. Si ese detalle no está incluido en las órdenes, en las palabras de Jesús, ninguno de los demás, ninguna de las otras cosas ocurren. Así que le debemos a Jesús, le agradecemos a Jesús que dio esa instrucción para conseguir la revelación que aparece aquí más adelante. Bien, verso 10. Entonces los discípulos dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es sábado, no te es lícito, no es legal llevar tu lecho. Era una de las 39 regulaciones que le habían puesto al sábado. El tema no es las regulaciones, aunque en cierto grado, en cierta medida lo es. Pero no es eso exclusivamente ni principalmente. Y entonces el paralítico que había sido sanado le dice, verso 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Así que el hombre recordaba muy bien las palabras que le habían dicho y se las cita a ellos. Y yo creo que puedo ver la lógica de él, que él está diciendo, pero ¿cómo puede ser incorrecto? ¿Cómo puede ser ilícito? ¿Cómo puede ser contra la ley que yo lleve mi lecho conmigo hoy, que yo lleve esta carga conmigo, si es que el que me sanó, él mismo fue el que me dijo? Obviamente un milagro acaba de ocurrir. Él entiende que cuando él le pase esa información a los que lo están cuestionando, eso es un argumento que debe de ser avasallador, que debe de cerrar la boca, o que por lo menos debe de moverlos a otra línea. Él le está informando, miren, yo no estoy, sí, verdaderamente sí, es contra la ley. Pero mire, espere un momento, es que yo acabo de ser el objeto de un milagro. Yo era paralítico por 38 años y ahora puedo caminar. O sea, el hombre anda. Yo quiero que nos imaginemos lo que eso representa para la vida de este hombre, que él ahora podía caminar, que había sido restaurado a su salud. Y ahora él piensa que de eso es que debían de estar hablando, de que él ha sido sanado.
Pero más que eso, él entiende que no debe de haber ningún argumento, que lo que debían de estarse preguntando es, oh, ¿y por qué? ¿De dónde sale entonces la idea de que no debe de cargarse un lecho? Porque obviamente alguien que hace un milagro de este calibre, de esta magnitud, o sea, no puede ser alguien que esté mal con Dios, que esté violando la ley de Dios. No puede ser un pecador. Pero eso no es lo que ocurre. No cambia el curso de la investigación. El versículo 12 me lo dice. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El verso 14 dice que después Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hay personas que critican a este hombre, piensan que él es un snitch, una de esta gente que va y lleva chisme, de que Jesús lo ha sanado y él es tan cobarde. Que no, él no es nada de eso. Él simplemente ahora sabe quién es y ellos le habían preguntado y él va a decirles. Y el versículo 16 me informa algo importante. Y lo vamos a ver en el versículo 18. Prestemos atención. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. Notemos que me está diciendo la lógica detrás de por qué lo querían matar, por qué perseguían a Jesús. ¿Qué es tan amenazante? ¿Por qué se sienten tan amenazados? Es fácil dejar de lado esa pregunta respondiéndola, bueno, porque son unos, es como si fuera un tipo de obra de teatro que estamos viendo o de película de cine, donde aquí los judíos son los malos, Jesús es el bueno, y sabemos que los malos, ¿cómo se llama? Ellos, cualquier cosa les da celos, cualquier excusa buscan para tratar de destruir al bueno. Y si pensamos de esa manera, estamos dejando tantos tesoros de luz y verdad sobre la mesa aquí. Porque aquí viene la respuesta de Jesús. Vamos a ver, así que démosle a los cuestionadores, a los que están investigando este caso con el ex paralítico y a Jesús, que ellos tienen motivos buenos, que son gente buena. Ellos ciertamente piensan que ellos son buenos y están envueltos en un proyecto bueno, que es el de defender el sábado. Y ellos entienden que Jesús, con su ministerio de salud, al hacer este milagro tan grande, ellos entienden que Él les está atacando el sábado. Y la manera más fácil y holgazana es de mirar la historia de esa manera, y usualmente así es como se mira. Esto es un pleito entre unos religiosos malos que quieren destruir a Jesús, así que no hay por qué dedicarle mucho tiempo a esto. Bien, yo creo que sí, que hay que dedicarle tiempo y que vale la pena, y vamos a ver por qué. Verso 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Yo no sé qué reacción le producen a ustedes esas palabras. Yo veo que Jesús está tocando un tema, Él tiene algo en mente. ¿Podemos ver? ¿A ustedes le parece congruente, lógico lo que Jesús está diciendo? Cuando quiero decir congruente y lógico, me refiero, ¿está Él respondiendo a la preocupación que hay en la mente de los investigadores del incidente? Lo está. Los que están investigando el caso entienden de lo que Jesús está hablando. Jesús entiende lo que ellos están pensando y ellos entienden lo que Jesús les responde y reaccionan en el versículo 18. Y yo lo que me interesa hoy es que nosotros entendamos también cuál es el tema. Dice, por esto los judíos, y noten aún más, no dejemos de lado el aún más, porque es que lo que Jesús les acaba de decir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ese es lo que produce el aún más. Notemos que el versículo 16 deja el problema al nivel de que ellos por esa causa deciden perseguirlo y procuraban matarle. Pero Jesús dice esto y eso en la mente de ellos hizo que ellos aún más procuraran matarle, porque ahora descubren que no solo quebranta el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay un lenguaje de comunicación allí que si nosotros creemos que el incidente es un pleito entre religiosos, un pleito ahí que no lo vamos a entender. Y si creemos que lo que Jesús está haciendo es pisoteando la ley o tirando a Moisés por tierra, lo estamos perdiendo también. Lo que ellos disciernen, entienden con claridad que Jesús está diciendo y que nosotros debemos de entender, es que Jesús dice que ahora, o sea, hoy, sábado, hoy, mi Padre trabaja y por eso yo trabajo. ¿Qué es que guardemos esa palabra trabajo? A veces se usa la palabra obras. Que lo que Jesús hace y quien Él es de una misma pieza. Es lo mismo. No hay separación entre lo que Él hace, el trabajo que Él hace y quien Él es. Lo que Él hace, y esto es verdad de Dios el Padre también. Ya hemos citado muchas veces a Romanos capítulo 1, verso 18, donde me dice el apóstol Pablo que las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y añade de manera que no tienen excusa, que nadie tiene excusa de decir yo no vi lo invisible de Dios, porque Él dice, es el argumento del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu, que lo que Dios hace y quien Él es, o sea, las cosas invisibles de Él, y Él me dice cuáles son las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, la característica que Él es Dios, se hacen claramente visibles. Cosas invisibles se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas. Así que quien Dios es, se ve claramente a través de lo que Dios hace. Eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 17. Y ellos lo entienden.
y por esta razón aún más procuraban matarle. Pero ¿qué conexión hay entre quién Dios es, el Padre o Jesús? Jesús está revelando la gloria del Padre, la está manifestando. Entre esto y por qué lo hace en sábado, el hecho que haya ocurrido en sábado. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él está desarrollando su idea del versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aquí lo dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Así que Jesús me está diciendo en el versículo 19 que lo que ellos entendieron en el versículo 18, que él había dicho, que los investigadores entienden que Jesús había dicho en el versículo 17, es correcto. Esa es la idea, ese es el tema, de eso están hablando. Están en lo correcto, me entendieron, nos estamos comunicando, qué bueno. Es lo que aparece aquí. Yo veo que el tiempo está pasando. Bien, vamos a ir al capítulo 9, porque hay un par de ideas de aquí que yo sé que todavía están como tipo cabo suelto, pero que creo que sin ninguna duda, si no esta noche, la próxima semana lo vamos a atar. En el capítulo 9 aparece el incidente de un ciego de nacimiento. Y yo quiero que pensemos eso por un instante. Hay una cosa que es alguien que perdió la vista por alguna enfermedad o algún trauma o algún accidente. Y otra cosa es ser ciego de nacimiento. Son dos situaciones terribles las dos, pero yo creo que ser ciego de nacimiento hay que hacer una pausa y reconocer la magnitud del impacto que esto tenía en la vida de este hombre. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que, y otra vez la palabra, lo que Dios hace, las obras de Dios se manifiesten en él. Nos damos cuenta que es el mismo, como el tema recurre es obras de Dios y manifestación, porque él viene lleno de gracia y de verdad. Él viene a manifestar el carácter de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y esa manifestación, esa evidencia, es a través de lo que Él hace. Quien Dios es, se discierne, se ve, queda manifiesto. Claramente visible es la expresión del apóstol Pablo. Claramente visible por lo que hace, por las obras. Así que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 4. Me es necesario, añade Jesús, hacer las obras del que me envió. Encontramos ahora cómo Jesús está simplemente continuando o repitiendo, haciéndose eco de su propia declaración que leímos en el versículo 19. Acabamos de leer hace un instante en el versículo 19 del capítulo 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Vemos, ahora trae el tema. ¿Se acuerda que vimos luz y tinieblas? Todo esto está ocurriendo en el contexto de conflicto. Hay alguien que quiere que las tinieblas de la mentira y del engaño, esa oscuridad permanezca, que no venga la luz de la verdad, que no haya revelación de cuál es el verdadero carácter de Dios.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Encontramos ahí el verbo otra vez. Mi Padre trabaja ahora, hoy, sábado. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso es eco directo de, eso es un tema clave en el Evangelio de Juan. Y entonces Jesús hace esto. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. Es un desierto, semidesierto, ese lugar allí. No hay humedad, todo el tiempo lo que hay es polvo. Y Jesús, la fuente más a la mano que él encontró de humedad para agarrar ese polvo y hacerlo lodo, es escupir. Y escupe sobre el polvo y lo hace lodo. Trabajar la tierra, trabajar con arcilla, es otra de las 39 cosas que estaban prohibidas, incluyendo transportar una carga. Así que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé está en la colina más al sur, en lo que se llama la ciudad de David, y queda fuera del muro. Y entonces él fue, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. De nuevo, esto es algo que debe producir el mismo efecto a alguien ciego de nacimiento y que ahora ve. Pero vemos de nuevo que la narrativa toma un giro a la izquierda que no se anticipa. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y entonces lo toman al hombre. De nuevo, no se nos ocurre a nosotros, lógicamente, que esa sería la primera reacción. La pregunta que me viene a la mente es decir, óyeme, ¿qué se siente ver? Nunca en tu vida habías visto. Tú puedes ver los colores. ¿Qué te parece los árboles? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves a mí? Cuéntame de esa experiencia. O sea, hay 1,000,000 de preguntas y de cosas que a mí se me ocurren, tema de conversación para alguien que había sido ciego de nacimiento y que ahora puede ver. Pero no es por ahí que se va el tema. Y de nuevo, la tentación que tenemos es casi de ignorar lo que sigue. Sin embargo, la mayor parte de toda la narrativa, si hacemos el análisis de cantidad, es sobre ese punto. El evangelista no está trayendo el tema para relatarme de un milagro y que yo me quede maravillado del poder de Jesús. Me parece que el propósito es esto, es lo que sigue. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y aquí aparece el problema. ¿Por qué es que lo toman y lo llevan a los fariseos? Porque era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Nos recordamos que el problema allá fue que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es en el toma tu lecho que está el problema. El problema aquí está en el
que él hizo lodo. Y de nuevo, nosotros podemos desestimar todo eso y decir, bueno, no voy a entrar allí, son palabrerío extra, de ahí no sale nada interesante, es el debate de cómo se debe guardar el sábado. Pero veo que no, veo que le da importancia y jerarquía al tema. Volvieron pues a preguntarle, versículo 15, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Así que vuelve la investigación ahora desde el principio. Notemos que lo llevaron a otro foro ahora, a los fariseos. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Notemos cómo él va acortando la versión de la historia. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre Jesús no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales, hacer estos milagros, hacer estas obras, trabajar de esta manera, hacer este trabajo? Y había disensión entre ellos, había debate. Fascinante. Esa es la naturaleza de esta disensión, de este debate, es lo que pone la luz en el tema. Entonces volvieron a decirle al ciego, notemos que es la tercera vez, le preguntan a él, ¿y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero nadie le hace caso. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Notemos que la línea de ellos es alguien que viola el sábado, no puede hacer señales de este tipo. Vamos a investigar a ver si hay engaño aquí. Vamos a ver si es que este hombre de verdad no es ciego de nacimiento y que había recibido la vista, hasta que mandaron a llamar a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Si nació ciego, ¿por qué ve? O sea, notemos que la investigación se va a la lógica de la investigación es alguien que viola el sábado no puede ser usado por Dios para hacer estos milagros, no puede hacer milagros, no puede hacer estas señales, no debe. Así que la explicación debe ser que hay algún tipo de engaño aquí. Este no era ciego, tal vez no es el hijo, es un caso de identidad errada. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, eso lo sabemos. Pero ¿cómo ve ahora? Ellos no fueron testigos, ellos no estaban presentes, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Así que sí, él es el hijo de nosotros, sí, él nació ciego, lo recordamos cuando era bebé, lo criamos, es el hijo, lo conocemos, claro que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No sé, pregúntenle a él, ya él es grande, es hombre. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que me da el trasfondo que ya se había corrido la voz de los planes que ellos habían hecho. Por eso dijeron sus padres, él ya tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre, cuarta vez, que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. O sea, ustedes son la autoridad, ustedes sabrán. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y vuelve la investigación, versículo 10. O sea, notemos a qué extensión el evangelista va con el tema. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo voy a parar aquí, se ha hecho tarde.
le vamos a dedicar la semana que viene a este estudio y vamos a responder varias de las preguntas que hemos dejado sobre la mesa. Este tema vale la pena. Hay grandes tesoros de verdades aquí. Y va mucho más allá de solo decir que estos líderes religiosos tenían una idea equivocada de lo que constituía guardar el sábado. Yo quiero que lo miremos desde la perspectiva de Jesús. Las mismas preguntas similares a las que hicimos en el caso del paralítico en el estanque, yo quiero que la hagamos ahora. Jesús pudo haber sanado a este ciego otro día. Jesús pudo haberlo sanado como sanó a muchos otros ciegos, sin necesidad de escupir en tierra, hacer lodo y mandarlo a que cruce la ciudad, salga de ella y la gente lo vio. Todo el mundo lo observó y era sábado. Así que Jesús pudo haber hecho el milagro de muchas formas. Y de nuevo, no se me ocurre ni me entra a la imaginación la idea que Jesús, después del incidente, haya dicho, otra vez se me escapó que era sábado. Lo hubiese hecho de otra manera. No, Jesús lo hizo deliberadamente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tiene en mente? ¿Qué es lo que Él quiere enseñar? ¿Será que Jesús simplemente quiere expresar que Él está repudiando el mandamiento? Muchos líderes cristianos piensan eso. Creo que la teología prevaleciente cristiana enseña eso. ¿Está Jesús repudiando simplemente a los líderes religiosos de la época? ¿O hay algo más? Hay un tesoro escondido aquí. Esa es la pregunta que nos queda pendiente para la próxima semana. Yo quiero que ahora oremos y los invito, los animo para que estén con nosotros la próxima vez. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, por su amor. Gracias porque ha tomado la iniciativa en revelarse a sí mismo. Gracias por Jesús. Gracias porque no nos deja en la oscuridad. Gracias por la luz. Señor Dios, denos en esta noche que su verdad permanezca en nosotros. Renueve en nosotros el interés de conocerle más. Que cada día busquemos de la plenitud de su gracia y de su verdad. Denos amor por las Escrituras, que la busquemos, busquemos por ella, que escarbemos en ella como quien busca tesoro. Yo le pido a Dios su bendición por cada uno de los que se han reunido esta noche. Le pido a Dios que supla las necesidades de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.